Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda terrenal, temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta tienda gemimos, deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos otra vez ante ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios. Y si estamos en nuestro juicio, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan, mas para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora ya no lo conocemos así. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Alguien dice palabra del Señor ahí? ¿Cómo ven esa lectura de ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el capítulo 5? ¿Algún wow, alguna impresión que hayan tenido de toda esa lectura? ¿Algo que les llamó la atención? El más último. ¿Lo último? Ajá. La última que dijo, se siente que sí, como que alguien como que tiene algo allí y eso le saca. Ajá, ¿el último? Ok, muy bien. ¿Alguien más? A mí uno de los
los versículos que más conocidos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, no, que ese es uno de los muy famosos y uno cuando lo escucha se va directamente ahí, ahí está ese muy famoso versículo. Yo hoy vine y hablé con él. Yo soy de aquí y eso que hice al principio. Ajá. Y todos vienen de Dios. Amén. ¿Alguien más? Si no vamos al estudio entonces. Una vez más nos aprendemos el versículo. ¿Qué le parece? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se animan solo ustedes? Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. 2 Corintios 5:17. Muy bien, pasaron la prueba. Bueno, entonces el primer versículo dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios. Y lo que el apóstol Pablo va a empezar a decir en este capítulo es de que la lucha que tenemos nosotros, y va a empezar a mencionar de un cuerpo que sostiene una vida. Digamos, este cuerpo sostiene la vida que es en verdad. Tenía un maestro que es muy filósofo. Él siempre decía, lo que ven ustedes no soy lo que soy. Y lo que yo soy ustedes no lo pueden ver. Y decía que nosotros este carapacho que tenemos no es. Este es apenas el carapacho que sostiene la verdadera vida. Es decir, el cuerpo que usted tiene es el cuerpo que sostiene la verdadera vida. Y el apóstol Pablo está dando más o menos este entendimiento de que un cuerpo que sostiene una vida. Entonces nuestro cuerpo no es en realidad la verdadera vida eterna. Nuestro cuerpo es vida porque está compuesto de células con vida. Pero el apóstol Pablo dice, tenemos algo más, que nuestra verdadera vida no es el cuerpo que nosotros miramos, sino lo que está dentro del cuerpo. Entonces la vida espiritual subsiste por nuestro cuerpo físico. Y el apóstol Pablo va a empezar con eso diciendo que porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda corporal se deshace, y él se está refiriendo, dice que esta casa terrenal, es decir, nuestro cuerpo es la casa de la vida eterna, o de nuestra alma y nuestro espíritu. Y él dice que sabiendo que si nuestra casa terrenal, es decir, este cuerpo, esta tienda temporal se deshace. Es decir, el apóstol Pablo hace referencia a que nuestro cuerpo es como una casa de esta tierra, pero también dice que es como una tienda, una casa de campaña, una tent. ¿Cómo le llaman ustedes? Una canopy, esas tent que ven ahí, esas carpas. Es como una carpa donde se sombrea la vida eterna. Y dice, esta tienda temporal se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y él dice, el apóstol Pablo dice, no se preocupen por la vida, por este cuerpo, porque aunque es bonito y aunque tiene sus cosas muy hermosas, es temporal. Dice, esto es bonito, pero en la eternidad tenemos un cuerpo que él dice, lo que él está refiriéndose, que aquí tenemos una casita pequeña. Allá en el cielo no tenemos una casita, o la vida eterna no va a ser una casita, sino que va a ser un edificio grandísimo, como los que están en el downtown de Los Ángeles, enormes, como los de Nueva York. Entonces dice, no se preocupen por este carapacho, por el cual ustedes dan la vida. Tienen un edificio grandísimo, dice, de parte de Dios. Y este nuevo edificio, una casa, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Una casa no hecha de manos, sino hecha por Dios mismo. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestido de nuestra habitación celestial. Dice que nosotros gemimos, luchamos, ser revestidos, y que nosotros peleamos por no morir. A ustedes no luchan por sus pellejitos, damos todo. Cuando un familiar está, que no queremos que se nos vaya, queremos rescatarlo, que nos cuidamos y nos protegemos de todo.
Y porque ahí dice el apóstol Pablo que en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestido de nuestra habitación celestial. Dentro de nosotros hay algo que se conoce como la semilla de la inmortalidad. Es decir, dentro de nosotros hay algo que nos dice que somos eternos. Hay algo dentro de nosotros que se aferra a la vida eterna. Yo me aferro, yo siento que dentro de mí hay algo eterno. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso que está dentro de nosotros es lo que gime deseando la vida eterna, dice, y la vamos a obtener. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. En otras palabras, que aunque nuestra alma quede por un tiempo sin este cuerpo físico, no vamos a ser hallados desnudos porque el Señor nos va a dar otro cuerpo. Lo que el apóstol Pablo había enseñado más anteriormente, el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado. Entonces, tenemos un nuevo cuerpo para vivir. El Señor nos promete un nuevo cuerpo para vivir, no una casucha, sino un edificio grandísimo. Entonces, deseamos, o nuestra alma desea ese cuerpo celestial. Nuestro cuerpo va a morir, pero tendremos un cuerpo celestial. Nuestro cuerpo físico va a morir, pero tenemos la promesa de un cuerpo celestial. El versículo 4 dice, porque los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y lo que el apóstol Pablo dice que nosotros en esta tienda o en este cuerpo gemimos agobiados, luchamos, padecemos. Tenemos muchos padecimientos. Ya ustedes ven de que yo ya padecía de los ojos. Ahorita ya tengo lentes. Gloria a Dios por eso. Ajá. Entonces, y usted tal vez lucha con otras circunstancias o otras cosas en la vida. Y estamos luchando, dice, gemimos, agobiados, cuando la vida nos agobia. Y dice que no quisiéramos morir. Y cuando él se refiere, no quisiéramos ser desvestidos. Y él dice, nuestra alma se va como desvestir cuando este cuerpo deje de morir y va a quedar como el alma desnuda, desvestida, dice, porque no quisiéramos ser desvestidos sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y lo que el apóstol Pablo enseñaba también en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde que la vida, la verdadera vida va a absorber no solo esta vida terrenal, sino hasta la muerte, y todo va a ser absorbido y la va a ser consumada. Entonces dice el apóstol Pablo a que nosotros quisiéramos ser vestidos o sobrevestidos y que vuelva a absorber esa eternidad nuestro cuerpo mortal. Entonces va a ser absorbido, dice el apóstol Pablo, con la vida, con la verdadera vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo vuelve a recalcar que eso que a nosotros nos garantiza para la eternidad es el Espíritu Santo. Ese es el sello dentro de nosotros que nos garantiza la vida eterna. El sello del Espíritu Santo dentro de nosotros. Continuamos, el versículo 6 dice, así vivimos. Y lo que está diciendo en los primeros 5 versículos es la lucha de no morir, la lucha de no querer perder esta vida, porque tenemos esa noción de qué va a pasar después de la muerte. Tenemos ese miedo de perder esto. Entonces dice, pero así vivimos. Y el apóstol Pablo dice, vamos a vivir así con esa incertidumbre, así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. Y el apóstol Pablo hace una referencia que al parecer nosotros estamos como ausentes del Señor, porque nuestra vida a veces es difícil, es complicada, gemimos, luchamos, padecemos esto y muchas otras cosas. Y dice que como que estuviéramos ausentes del Señor. Pero dice el apóstol Pablo, esta es una vida temporaria, que somos peregrinos. ¿Sabe qué es la palabra peregrinos? Peregrinos es que vamos de viaje. Somos como turistas, extranjeros en esta tierra, que nuestro verdadero lugar no es esta tierra, sino que es otra tierra. Y entonces dice que ahora vivamos confiados en las promesas del Señor.
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir confiados en las promesas del Señor, porque somos peregrinos. Entonces, durante nuestra peregrinación en esta tierra, debemos de vivir confiando siempre en las promesas de nuestro Señor. Porque andamos por fe, no por vista, dice el apóstol Pablo. El creyente ya no anda por vista, sino ahora anda por fe. ¿Y a qué se refiere porque andamos por fe, no por vista? A ver, ¿quién quiere ayudarme ahora? ¿A qué se refiere? Porque andamos por fe, no por vista. Con respecto a lo que hemos aprendido esta noche, ¿a qué se refiere? Porque andamos por fe, no por vista. Creyó en todo lo que él sabía que tenía que hacer. Creemos en todo lo que el Señor tendría que hacer. Ajá. Entonces, por él creyó en todo eso y por eso lo está haciendo. Ajá. Y ahora, como en nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? En un ejemplo para creer también en Dios, creer en sus promesas del Señor, creer, confiar en Él. En otras palabras, el creyente ahora vive por fe. Ya no vive por vista. ¿O en qué se refiere por vista? Es de que tengamos nosotros que comprobar, que ver, asegurarnos. No, dice el apóstol Pablo, confíen en el Señor, vivan por fe. Y Él va a proveer lo que ustedes no ven. Y Él va a poner en el camino lo que ustedes no pueden ver. Como lo hizo con Abraham. Caminó por fe. Entonces el creyente el creyente vive por fe, ya no vive por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presente delante del Señor. Entonces, porque ya no andamos por vista, sino que andamos por fe, por eso ahora confiamos. Y dice el apóstol Pablo, consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presente delante del Señor. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras es que estar en la presencia del Señor es mejor, que morir es mejor. Dice el apóstol, no sé a qué se refiere esta respuesta al apóstol Pablo. Tal vez en la iglesia de Corintios habían personas que tenían miedo a morir, que tenían esa incertidumbre de qué va a pasar al morir. ¿Será en verdad que Cristo nos va a resucitar? ¿Será en verdad que Cristo tiene vida eterna? ¿Ustedes han dudado alguna vez? ¿Qué tan cierto será el cristianismo? Porque el cristianismo es la única religión que nos ofrece una vida eterna. Y entonces no sé si la iglesia de Corintios le hizo esa pregunta al apóstol Pablo. Pablo, ¿qué tan cierto es? Porque si no es cierto, yo no quiero morir. No quiero dejar de existir. Nos da miedo dejar de existir. Porque al morir dejamos de existir y se acabó Juanito, se acabó Paulito. Nos acabamos. Y entonces viene esa incertidumbre, a miedo a morir. Pero el apóstol Pablo dice, no, pues nosotros como no vivimos por vista, sino por fe, confiamos. Y dice, consideramos que es mejor estar ausentes de este cuerpo y estar presente delante del Señor. En otras palabras, es mejor morir porque yo estar ausente de este cuerpo, estoy presente con Cristo. Estoy presente en la presencia del Señor. Entonces, al morir, yo me voy a la presencia del Señor y por eso el apóstol Pablo, por eso consideramos que es mejor morir. En otras palabras, nosotros los creyentes no deberíamos de tener miedo a morir porque vamos a la presencia del Señor. Ahora, con esto no quiero que ustedes anden ahí buscando morirse, no. Vamos a cuidarnos porque vamos a cuidar nuestra vida. Pero dice el apóstol Pablo, si morimos, no se preocupen. No le tengan miedo a la muerte porque al instante que ustedes dejan este cuerpo, van a la presencia del Señor. Y dice, presentes delante del Señor. El versículo 9 dice, por lo tanto, estamos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradable. Y esta es la clave para muchas cosas. El versículo 9 es la clave para ahorrarnos un montón de incertidumbres en esta vida. Para ahorrarnos un montón de cosas. Dice, por lo tanto, como no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, y como vivimos confiando en las promesas del Señor, que no importa si al morir voy a la presencia del Señor, aún es mucho mejor,
estar en este cuerpo es bonito y es mejor, pero morir es más mejor porque voy a la presencia del Señor. Por ende, o por lo tanto, dice, ¿estamos presentes o ausentes? Nuestro anhelo es agradarle al Señor. En otras palabras, no importa, morimos o vivimos, no debemos de preocuparnos. Porque vamos a ir a la presencia del Señor. Hace poco pasó el eclipse. ¿Cuántas cosas no dijeron los predicadores por el eclipse? Un montón de cosas. Empezaron unas pequeñas tiroteos de Irak a Jerusalén. Ya salió otro predicador, que no le voy a decir el nombre porque no quiero que lo vayan a ver, porque dice un montón de cosas. Y yo le digo, después de que dicen tantas cosas y no se cumple, ¿no les da vergüenza todavía volver a querer decir algo después? Yo me escondiera, cerrara todas mis cuentas sociales, digo, ya no existo. Y no les da pena. La Biblia dice que va a haber una guerra, la que se conoce como la guerra de Armagedón. No se sabe si va a ser una guerra literal o va a ser una guerra en otras dimensiones espiritual, no se sabe. Por eso a mí no me preocupa. Si va a haber una guerra, pues que la haya. Y si no va a haber, no me asusta. Si hay 3 eclipses juntos, no me preocupa. Si yo puedo hacer algo, yo lo voy a hacer. Pero si en mis manos no está hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? Confiar en el Señor. Si el Señor viene, se arma una guerra y ahí perdí la vida, me voy a la presencia del Señor, asunto arreglado. En lugar de estar pensando que si al morir va a pasar esto, si va a pasar el otro, la otra cosa, dice, nuestro anhelo es agradarle al Señor. Nuestra verdadera preocupación no es cuándo, sino es agradar. Dice, nuestro anhelo es serle agradables al Señor, estar agradando al Señor. Preocupémonos por agradar al Señor en todas las maneras que podamos, serle agradables al Señor, que nuestras vidas agraden al Señor, que lo que hacemos agraden al Señor. Esa debe de ser nuestra preocupación, más que otras cosas. Dice, nuestro anhelo es serle agradables al Señor. En lugar de preocuparnos por las guerras que están en el Medio Oriente, mi vida le está agradando al Señor. En lugar de preocuparnos por los eclipses, mi vida está agradándole al Señor. ¿Sí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno no reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que nosotros debemos de preocuparnos. Porque si nosotros al morir vamos a la presencia del Señor, dice que vamos a estar enfrente del tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Entonces, en lugar de preocuparnos por otras cosas, preocupémonos que lo que yo haga o que mi vida que vive dentro de este cuerpo, que haga algo bueno con este cuerpo. Entonces dice, según lo que haya hecho por medio de este cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, nosotros vamos a recibir recompensa. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor le va a decir, Meche, ¿qué hizo de bueno? ¿Qué hizo de malo? Hermano Héctor, ¿qué hizo de bueno? ¿Qué hizo de malo? Entonces el apóstol Pablo, mejor preocúpense por eso. ¿Qué hicieron de bueno y qué hicieron de malo? ¿Agradamos al Señor con lo que hicieron o con lo que hicimos? ¿Sí o no? Entonces eso debe de ser nuestra preocupación. El versículo 11 dice, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. Sabiendo todo esto, dice, conociendo todo esto, entonces el temor del Señor, conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. Dice el apóstol Pablo, al que le debemos de temer, en realidad es a Dios.
A Dios es quien le tememos primero. En lugar de preocuparnos por otra cosa, preocupémonos por el temor del Señor, por tener reverencia a nuestro Señor. Esa debe ser nuestra preocupación, tener esa reverencia al Señor. Porque Él nos conoce tal y como somos. Dice, pues a Dios le es manifiesto lo que somos. Y aquí, al parecer, este versículo 11, el apóstol Pablo está respondiendo alguna inquietud primero sobre unos predicadores que va a mencionar más adelante, pero otros también entre nosotros que queremos nosotros tal vez agradar o queremos quedar bien. Y dice el apóstol Pablo, no se preocupen si no quedan tan bien con sus prójimos o con otras personas. Preocúpense por quedar bien con Dios, porque a Él agradamos primero, porque en verdad Él es el que nos conoce. Yo no los conozco a ustedes, como les decía al principio, ustedes me ven aquí, pueden pensar y juzgar de mí, pero lo que ustedes juzguen y digan, ustedes no van a saber si es verdad o no. Ustedes me ven aquí parado, pero en realidad no saben mi vida interior. Y yo los veo a ustedes aquí bien bonitos, pero yo no les conozco su verdadera vida que está sostenida en sus cuerpos. Entonces otra persona puede pensar un montón de cosas de ustedes. Y dice el apóstol Pablo, no se preocupen por eso. Preocúpense por agradar al Señor, porque Él es el que sí en verdad nos conoce. Él es el que conoce, dice que, pues a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a sus conciencias. Y espero que también lo sea a sus conciencias. Entonces, a Dios es manifiesto y yo soy consciente de eso. Yo dentro de mí sé que Dios me conoce tal y como soy, que a mi Señor yo no tengo nada que esconderle. Nada. ¿Qué se dice? Nada. Él me conoce tal y como yo soy. Y el Señor les conoce a ustedes tal y como soy. Él conoce, dice, las intenciones del corazón, lo que somos. Y por eso nosotros debemos de preocuparnos no por los demás, porque ellos pueden juzgarnos. Tal vez algunas veces van a atinar, pero va a ser como una lotería. Tal vez sí, tal vez no. Pero el Señor, si Él sí va a atinarle bien, te conozco bien, tal y como somos. Entonces, al Señor es que nosotros debemos de tenerle. Y delante de los demás, espero que también lo sea a ustedes, tener un buen testimonio. Lo que nosotros podemos hacer con los demás es simplemente tratar de tener un buen testimonio. De ahí lo demás es extra. Lo que me corresponde con los demás es tratar de tener una buena imagen, tal vez impresión de mí. Y de ahí, no, porque en realidad solo el Señor es quien nos conoce. El versículo 12 dice, no nos recomendamos otra vez delante de ustedes. No nos recomendamos otra vez ante ustedes, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros, con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos fuera de nosotros, es para Dios, y si estamos en nuestro juicio, es para ustedes. Debemos de hablar bien de quienes nos hicieron bien. Dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo vuelve a retroceder a lo que habíamos aprendido la semana pasada, que dice, ¿necesito yo hacer carta de recomendación de mí mismo con ustedes? Recomendación si me conocen bien. Después de que estuve 3 años con ustedes enseñándoles, ¿quieren que les diga una carta? Miren, yo soy el apóstol Pablo, les enseñé a ustedes esto y el otro. Y entonces el apóstol Pablo vuelve a tomar el tema aquí y dice, no nos recomendamos otra vez a ustedes. ¿Para qué me voy a recomendar con ustedes? Sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros con el fin de que tengan respuesta frente a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, el apóstol Pablo dice, en lugar de mandarle yo carta de recomendación de mí mismo, sean ustedes quien digan quién soy yo. Sean ustedes quien hablen bien de mí. Sean ustedes quien me presenten delante de los demás. Sean ustedes. Por eso nosotros debemos de hablar bien de quienes nos hicieron bien. Hablar bien. No se fijen en lo físico, sino en el corazón. También dice
frente a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Entonces nosotros debemos de fijarnos en el corazón y no en lo físico, en las buenas intenciones, porque el Señor conoce las buenas intenciones del corazón. Y ahí es cuando nosotros en verdad debemos de fijarnos, no en lo físico. A mí me cuesta juzgar a una persona, porque en realidad no sé cómo es, que vive, que piensa, que sufre, que pasa. Me cuesta, me es muy difícil. Entonces el apóstol Pablo dice, no se fijen en eso. Fíjense, no se fijen en lo físico, sino fíjense en el corazón de las otras personas. Pablo no está espiritualmente como los otros predicadores, y al parecer aquí el apóstol Pablo ya va a empezar a mencionar de otros predicadores que llegaron a la iglesia de Corintios, que ellos andaban viendo lo físico. Y recuerdan que en la iglesia de Corintios habían 3 grupos. Y estos predicadores llegaron a poner más la mirada en las personas que le eran más útiles y más convenientes. Y por eso dice que ellos se gloriaban, dice, en lo físico, en las apariencias y no en el corazón. Pablo dice, yo a ustedes nunca les juzgué. Yo fui a ustedes y lo que les vi fue las buenas intenciones del corazón. Y vi lo bueno que ustedes eran, a pesar de. Pero llegó otro predicador que vio lo que es físico y no vio el corazón. Y dice, y ustedes se fijaron más en estas personas y ahora me piden cartas a mí. Por eso dice el versículo 13, porque si estamos fuera de nosotros es para Dios, y si estamos en nuestro juicio es para ustedes. Y en otras palabras el apóstol Pablo dice, yo hubiera podido ir aparentando muchas cosas, pero ustedes no estaban capaces. Porque al parecer los predicadores tenían buenas apariencias, eran muy buenos predicadores. Y ellos juzgaron a ellos más que al apóstol Pablo en buena manera. Entonces por eso dice Pablo no dice, yo no estoy espiritual como los otros predicadores. Y entonces lo que el apóstol Pablo está tratando de responder es que yo no fui a ustedes muy espiritual. Pero no era porque yo no había querido ser espiritual, sino porque ustedes no eran capaces de recibirme espiritualmente. Entonces dice, porque si estamos fuera de nosotros, es por amor a Dios. O si estamos en nuestro juicio, es por ustedes. Entonces el apóstol Pablo, yo hubiera podido ir como casi volando de espiritualidad, pero ustedes no estaban listos, no estaban aptos para recibir esto. Por eso aprendimos anteriormente de que los hermanos todavía no estaban listos para comer alimento sólido espiritual, sino todavía necesitaban de tomar leche todavía. Dice, y yo no fui tan espiritual por amor a ellos, que no eran tan espirituales. Entonces el apóstol Pablo, y en los capítulos que vienen, el apóstol Pablo va a mostrar toda la espiritualidad. Porque al parecer la queja de los corintios era que Pablo no era tan espiritual como los otros que llegaban haciendo muchas clases de milagros. Entonces, ahí está la queja. Si ven ahí que ellos se gloriaban en las apariencias, wow, este viene haciendo milagros, viene haciendo esto y el otro. Y viene el apóstol Pablo, no viene haciendo milagros, sino que viene predicando un evangelio más de salvación que de emoción o de milagros. Y entonces el apóstol Pablo, yo no fui así con ustedes, porque ustedes no estaban listos. Y más adelante él va a sacar entonces sus cartas de presentación que, como dicen los teólogos, más adelante el apóstol Pablo va a decir, ok, ¿quieren conocerme espiritualmente? Me van a conocer. Y de ahí es cuando él nos muestra que fue al tercer cielo y tuvo visiones y esto, el otro, y tiene mucha buena presentación. Pero él no fue tan espiritual a los corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba capaz. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Y el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Entonces empieza diciendo el versículo 14 que el amor de Dios es el que nos impulsa. Considerando esto que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con el amor de Cristo nos impulsa? ¿A qué se refiere? El amor de Cristo nos impulsa. Creo que la fe,
La fe. Tener fe, eso nos va a impulsar cuando uno va a algún lugar o algo, la fe. La fe. En este caso también dice que el amor del Señor. El hermano está haciendo la comparación de si yo tengo fe, voy, me animo, soy atrevido. Aquí en este caso, muy similar. Cuando tenemos amor, el amor de Dios nos impulsa a hacer algo. El amor del Señor o el amor que nosotros agarramos por el Señor es el que nos da ese impulso que nosotros necesitamos. Igual que en la mañana cuando uno se levanta y yo agarro mi carro y me voy, le digo, Señor, guarda, estoy en tu mano, guarda a mis hijos, mi familia, y yo me voy. El hermano está dando un buen ejemplo del impulso que tenemos por el amor a nuestras familias. A veces no queremos madrugar, a veces no queremos levantarnos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Yo a las 2:30 me levanto, hermano, todos los días. ¿Y qué es lo que a él lo impulsa a ir a trabajar? Cuando ve a su esposa ahí que tiene que proveer para ella, cuando ve a sus hijos ahí que no quiere que le falte nada, es el amor que nos impulsa. Y gracias por ese ejemplo. Y así es nosotros con el Señor también. ¿Qué nos impulsa servir al Señor? ¿Qué les impulsó venir ustedes ahora? Pero Dios lo manda. El amor del Señor. Dios lo guarda y Dios lo lleva a uno con bien. Entonces nosotros deberíamos de tener ese amor que nos impulsa a hacer las cosas para el Señor. Dice, porque considerando esto que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Aquí hace referencia a que estábamos muertos sin esperanza. El apóstol Pablo dice, lo que también nos impulsa es saber de que sin Dios nosotros estábamos muertos. Por uno, dice, uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Él se está refiriendo a Adán, que Adán muere, por consiguiente todos mueren. Y dice, antes todos estábamos muertos, pero ahora en Cristo ya no estamos muertos. Y ese amor que Dios nos tuvo a nosotros es el que nos impulsa a continuar, es el que nos impulsa a permanecer en el Evangelio. Y el 15 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Cristo murió por todos. Así como Adán muere, todos mueren. Ahora Cristo muere y ahora todos viven para que volvamos a tener vida. Entonces Cristo muere para que volvamos a tener vida. Y por eso hoy vivimos para Cristo nuestro Señor. Ahora es el apóstol Pablo. Ese amor de Cristo en la cruz por ustedes, eso debe impulsarlos ustedes a vivir para Él. Dice, Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió. Ahora el creyente ya no debe vivir para sus propios beneficios, para su propio placer. Debe vivir para aquel que murió por él. Cristo murió por mí, ahora vivo yo por él. En otras palabras, mi vida de aquí en adelante la vivo como para el Señor, para agradar al Señor. Recuerden al principio que dijo el apóstol Pablo, procuren mejor agradar al Señor, serle de agrado a Él. Ahora vivimos para agradar a nuestro Señor. ¿Cómo es nuestra vida nosotros? Lo que hacemos es para agradar al Señor. Si no, esto debe de inquietarnos más, impulsarnos a vivir para agradar al Señor. En vez de estar agradando nuestros placeres, nuestros beneficios, que nuestras vidas agraden al Señor. Que todo lo que hagamos agrade a nuestro Señor. Ahora vivimos para agradar al Señor. El versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. En otras palabras, ya no vivimos según nuestra naturaleza. Ya no. Porque ahora vivimos para Cristo. Cristo murió por nosotros, ahora nosotros vivimos para Él. Y ya no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza que era antes, pecaminosa, que solo buscaba el mal, que solo buscaba los placeres, que solo buscaba cualquier otra cosa, menos agradar al Señor. Entonces el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Tenemos que ver a los demás creyentes también como nuevas personas,
porque deberían de ser nuevas personas. Aquel que se ha convertido al Evangelio debería de ser una nueva persona. Debería de empezar a vivir como una nueva persona, ya no como antes, porque dejamos esa manera de vivir y ahora vivimos para nuestro Señor. Y aunque cuando conocimos a Cristo, como dice ahí, tal vez conocimos a Cristo en la forma que éramos antes, con todas nuestras cosas que andábamos jalando en el pasado, así conocimos a Cristo, pero ahora ya no. Entonces ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vida, porque ahora vivimos para nuestro Señor. Por eso es que el apóstol Pablo en el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso se refiere el apóstol Pablo, ahora que nosotros vivimos para el Señor, que ya no vivimos para agradar al mundo, sino para agradar a nuestro Señor. Ahora ya no vivimos según la carne. Por eso ahora que todo aquel que ha aceptado al Señor, ahora es una nueva criatura. Y las cosas que hacía antes ya pasaron. En Cristo se empieza una nueva vida. Y si el creyente todavía no está empezando a vivir esa nueva vida en Cristo, todavía está en el otro lado. Y el reto para nosotros, el versículo es muy hermoso, es uno de los más favoritos en el cristianismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tanto podemos responder y decir nosotros, amén, sí Señor, yo ya soy uno de esos que dice ese versículo? Yo le cambiaría de modo que si alguno se considera ya del Evangelio, de modo que si alguno ya se considera un hijo o una hija de Dios, de modo que si alguno ya cree en el Evangelio, es nueva criatura. ¿Qué tanto nos consideramos nosotros imaginándonos hace 10 años o hace 5 años o qué tal el año pasado? ¿Ya hemos avanzado? ¿Qué tal el mes pasado? ¿Hemos avanzado? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Ya somos nueva criatura. Estamos viviendo como nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva creación. En Cristo somos una nueva creación y tenemos como creyentes, tenemos que empezar a vivir nuestra vida como nueva creación. Ya no podemos regresar atrás. Ya no podemos regresar a lo que hacíamos antes. Ya no podemos, porque ya somos una nueva creación. Tal vez vamos a seguir luchando, tal vez vamos a seguir peleando con ciertas cosas, pero ya no nos vamos a dejar dominar. Ahora tratamos cada día de renovarnos. Ya no vivimos como antes. Ahora vivamos como hijas e hijas de Dios. Esa es nuestra tarea. Y yo les voy a dejar una tarea ahora muy difícil en la vida. De aquí en adelante, vivan como nuevas criaturas. Traten de vivir, traten de cambiar. Yo siempre les digo, tal vez no todos cambian de un día para otro. ¿A quiénes les lleva un proceso? La vez pasada alguien me preguntaba, me daba un ejemplo que le era difícil dejar de fumar porque llevaba toda su vida fumando. Pues yo le dije, pues, si estás sufriendo mucho, si estás muy ansioso, si se fumaba 10 al día, fúmese 9 este mes. Si se fumaba el otro mes, intente ahora solo 8. Y el mes que sigue, intenta solo 7. Y así va, hasta que ya no. Pero ese ejemplo puede ser para muchas cosas. Si antes hacía todo esto, ahora haga esto y así va. Pero cada día tenemos que ir mejorando. Si alguien hacía una cosa, si a alguien le gustaba contar muchos chismes al día, ahora solo cuente 4. El otro mes ya solo, y ahora ya va bajando el ritmo. Si le gustaba decir muchas mentiras, va mejorando. ¿Sí? Y cualquier otra cosa ustedes pueden ponerle ahí qué es lo que vamos, pero cada día debemos nosotros ser mejores, porque ya somos nuevas criaturas. Por último, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Ser nuevas criaturas proviene del Señor también. Dios es el que nos ayuda. No es fácil a veces cuesta llevar una vida. Yo les digo siempre a los hermanos aquí, no
nosotros no somos una iglesia muy espiritual en el sentido de muchas cosas, pero que vivamos una vida decente, que digan, oh, ese va a la iglesia allá, o ella va a la iglesia de allá, y que se note. Yo me encantaría con eso. Entonces, que vivamos nuestra vida así. Y dice, todo esto proviene de Dios. Dios es el que nos da la fuerza, como decía el hermano José. Él es el que nos da esa fuerza para ir, para hacer. Entonces, Dios es el que nos da la fuerza. Si usted no tiene fuerzas, pídaselo al Señor. Señor, dame la fuerza para hacer esto. Yo a veces no puedo por mis propias fuerzas. Señor, échame la manita. Ahora sí, como dicen, pongo de mi parte y le pido al Señor también, como dicen en México, con el mazo, ¿cómo es, Meche? Con el mazo dando, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cómo es en sus pueblos? A Dios rogando y con el esforzándome. Ahora sí, a Dios rogando y a Dios rogándole y yo esforzándome. Y el Señor le va a las fuerzas. Él es el que da las fuerzas, dice. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y recomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el apóstol Pablo va a empezar, va a mostrarnos por qué nosotros somos nuevas criaturas. Por qué nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados en Dios. Todo esto proviene como un regalo de Dios. Y Dios nos reconcilió. Para ustedes, ¿qué es reconciliar? ¿Alguien puede explicar qué es reconciliar? Cuando uno está haciendo algo malo, o hace malo, se le pide perdón a Dios para reconciliarnos, para que nos perdone. Ese es un ejemplo. ¿Alguien más? Cuando estamos molestos por algo o por alguien y con alguien y nos queremos contentar. Hay un reconcilio, sí. La palabra reconciliar es eso, sí. Reconciliar es que nos reconciliamos otra vez. Es cuando después también hay como algún argumento o algo, viene la paz. Ajá. Y la reconciliación trae paz después. Entonces Dios nos reconcilió con Él, consigo mismo. En otras palabras, nosotros estábamos lejos del Señor y Él nos reconcilió, dice, consigo mismo por medio de Cristo. Es también nuestro, y además de que Él nos reconcilió con Él, ahora Él nos da un ministerio, dice que es el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, así como Dios me reconcilió con Él mismo, ahora mi deber es tratar de que el mundo se reconcilie con Dios. Que haya esa reconciliación para que venga esa paz entre Dios y el ser humano. Para que venga esa reconciliación. Dice que Dios hizo omiso nuestros pecados para poder reconciliarnos. El motivo de que Dios nos reconcilia consigo mismo, la clave es de que Dios hizo omiso nuestras transgresiones. Dice, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. ¿A qué también se refiere eso? Que lo que logra formar una reconciliación es no haciéndose, en mi pueblo dice, haciéndome loco. ¿Entienden la palabra haciéndome loco? ¿Cómo dicen ustedes? Como que me hago haciéndome el tonto. No quería usar eso, haciéndome el tonto. Y como yo ya sé, pero me hago el loco. ¿Cómo dicen en México? ¿Me hago el despistado? Me hago el despistado que yo ya sé, pero hago como que no sé. Y entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, que no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Y eso es lo que logra la reconciliación. Aunque yo ya sé, yo hago como que no. Como que no. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Ustedes son pecadores, pero yo me voy a hacer el loco como que ya no son pecadores. Y eso es lo que da el motivo de la reconciliación. Dios dice que no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Si Dios nos hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, ahí estamos fritos. La duda es el pecado a la fe. También. La duda, porque la duda es lo que no nos deja reconciliar. Si También. usted completa, entonces sí sería fácil. Pero la duda. Ahora, si nosotros queremos poner esto en práctica, media vez usted
siga tomando en cuenta las transgresiones de la otra persona, no puede reconciliarse con la otra persona. Media vez usted siga recalcándole lo que le hizo a la otra persona, no puede reconciliarse con la otra persona, no puede hacer la paz. Si yo continúo echando en cara esto y el otro, yo no puedo hacer una reconciliación. Para que haya una reconciliación, alguien tiene que hacer omiso, alguien tiene que no tomarle en cuenta, alguien tiene que hacer como dicen, como que olvídalo, te perdono. Si no hay alguien que haga eso, no puede haber una reconciliación. Pero cuando el cuerpo, la mente, el alma y todo una no hace, ¿qué hace uno más? O sea que no traspasa ese límite. Si no se logra pasar ese límite, no se puede. Tenemos que vencer ese límite. Tenemos que vencer yo te perdono. Yo te perdono. De todo corazón. Por último, dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Hagan la paz con Dios. Algo que nosotros tenemos que aprender en nuestro caminar es de que nosotros a veces tenemos que reconciliarnos con Dios continuamente. Continuamente. Si estamos pecando, estamos fallando delante de Dios, continuamente tenemos que reconciliarnos con Dios. Continuamente. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros fallamos delante del Señor y nos alejamos en vez de acercarnos. Y Dios dice, no, acérquense y reconcíliense, pónganse a cuentas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El apóstol Pablo está diciendo algo bien interesante ahí, que nosotros somos embajadores. Ahora que ya sabemos que nosotros al dejar este cuerpo vamos a la presencia del Señor, que tenemos un lugar celestial, dice el apóstol Pablo, ahora ustedes son embajadores, y la palabra ahí embajador es cónsul. Nosotros ahora somos como el consulado en esta tierra para lo celestial. ¿Y qué hace una persona en los consulados nacionales, en los extranjeros? ¿Qué hace una trabajadora en el consulado? Arreglando pasaporte a los extranjeros para que puedan visitar cierto país. ¿Qué hace si usted alguna vez fue a aplicar para una visa a su país? ¿Qué hace aplicando? ¿Quiénes son los que están en el consulado? Los embajadores de cierto país. Si usted va al consulado de México, el consulado de Estados Unidos en México, ¿quiénes trabajan en el consulado de México? ¿Mexicanos o americanos? Pero en México. Si hubiera un consulado en Venezuela americano, ¿quiénes trabajarían en ese consulado? Americanos. Si hubiera un consulado mexicano en Estados Unidos, ¿quiénes trabajarían? Los mexicanos, porque son de México. El apóstol Pablo nos dice, ustedes que ya son de la patria celestial, son los que están de consulados en el mundo, arreglándole los pasaportes a los de aquí para que vayan a la patria celestial. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos embajadores, nosotros ya somos ciudadanos del cielo y estamos en esta tierra tratándole arreglarle el pasaporte a los de esta tierra que todavía no son ciudadanos del cielo, para que también vayan al cielo. Dice que ahora nos exhorta a que nos reconciliemos con Dios. Y dice que entonces nosotros, este es nuestro trabajo aquí en la tierra. Ahora ya somos nosotros creyentes, ya pertenecemos, tenemos nuestra ciudadanía y nuestro pasaporte en el cielo. Nuestro deber aquí en la tierra es ser cónsules y arreglarles el documento para que vayan al cielo también. Entonces ese es nuestro trabajo aquí. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con eso? A que les compartamos el evangelio que salva a las personas que no conocen.
a que les hablemos de Cristo. Yo sé que hay muchas personas que son buenas para compartir el Evangelio. Dios te ama, acércate al Señor, reconcíliate con Dios. Pero hay gente que son como yo, pésimos para compartir el Evangelio en la calle. A mí me cuesta. Si apenas hablo con ustedes, me cuesta compartir. Pero hay quienes que son buenos van en el bus y vas a la iglesia. No, te invito a mi iglesia. ¿Conoces del Señor? No, déjame, te leo algo del Señor. A ustedes les han compartido el Evangelio en la calle. Si ustedes se dejan, me los quitan y se van con ellos. Entonces dice el apóstol Pablo, a nosotros esto es nuestro trabajo. Hay alguien que va en un bar, se sube con una su mochilita y empiezan a decir cosas. Pero empiezan a decir cosas y al ratito le dicen, hey, no tienes $5, préstamelo. También aprovechaditos ahí. ¿Cómo nosotros podemos ser embajadores y compartir? Invitando a la iglesia. Yo les digo si usted no es bueno para platicar o para convencer a la gente, invítalo a la iglesia. Venga, acérquese a la iglesia, vénganse a la iglesia. Es una manera fácil. Por último, en Cristo somos justificados. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, en Cristo nosotros somos justificados. Que Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo pecador para Él llevar el castigo por nosotros. Entonces, gracias a Cristo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, que Él tomó nuestro lugar, ahora nosotros tenemos todos los beneficios que el apóstol Pablo está diciendo. Por eso, gracias a Cristo, nosotros somos justificados en Dios. Dice que para Dios ahora usted es justo, porque ha creído en el Señor. Gracias a Cristo que Él tomó nuestro lugar. Amén.